Lo que estás a punto de escuchar te dejará pensando toda la noche. Bienvenidos al canal La Hora del Miedo. Si disfrutas del verdadero terror, suscríbete ahora y únete a nosotros. Pero te lo advierto, una vez que entras, no hay vuelta atrás. Vamos con la historia. La calle Vesperia no existía en los mapas modernos de la ciudad. Era un callejón olvidado, envuelto en una niebla perpetua que parecía emanar de los viejos adoquines. Y allí, en una fachada anodina de ladrillo negro, se encontraba el cine Ópalo. No anunciaba películas, solo un cartel de neón pálido que parpadeaba, su próximo sueño. Para Elias Vance, un joven arquitecto atormentado por pesadillas recurrentes sobre un laberinto de cristal, el cine Ópalo no era una casualidad. Era una invitación. Había escuchado los rumores, susurrados en foros oscuros de la web. El Ópalo no proyectaba films, sino las propias grabaciones oníricas del público. Impulsado por la necesidad de entender su laberinto, Elías se aventuró una noche. El vestíbulo del Ópalo olía a incienso quemado y a humedad. El único empleado era un hombre anciano, vestido con un frac de terciopelo verde oscuro, llamado Maestro Iris. Su rostro era una red de arrugas, y sus ojos, de un azul pálido, parecían capaces de ver a través del cráneo. Maestro Iris no cobró entrada. Solo le hizo una pregunta a Elías. ¿Estás listo para ver lo que realmente eres cuando nadie mira? Elías asintió, su voz un murmullo. La sala de proyección era pequeña, íntima, con solo una docena de asientos. Elías se sentó. No había más público. Elías se preguntó si solo se proyectaría una película, la suya. El maestro Iris subió al estrado, sosteniendo un pequeño artefacto de cobre y cristal tallado. El decodificador onírico. Lo encendió. El aparato emitió un zumbido bajo y una luz violeta que lo bañó todo. «Esta noche», dijo el maestro Iris, su voz resonando en la pequeña sala, «proyectaremos los sueños de Elias Vance. Sed testigos de sus miedos y sus deseos olvidados». La película comenzó. Elías se quedó sin aliento. En la pantalla no había celuloide, sino una imagen nítida y tridimensional de su peor pesadilla. El laberinto de cristal. Las paredes eran de vidrio pulido, frías y engañosas. Elías vio su propia figura, más joven, vagando por los pasillos, gritando el nombre de una mujer que él había olvidado. Era tan real, tan inmersivo, que Elías sintió el frío del cristal en sus manos. Pero lo más aterrador no fue el laberinto. Fue que el sueño en la pantalla comenzó a cambiar. Elías había visto el sueño miles de veces, pero en la proyección, el Elías de la pantalla de repente encontró la salida del laberinto. Y al salir, no encontró la paz, sino la figura de su padre, a quien había culpado de la ruina de la familia. El Elías onírico lo confrontó. Y luego lo empujó por un precipicio. Elías en la butaca gritó: «¡Esa no es mi pesadilla! ¡Esa no es la salida!». El maestro Iris sonrió desde el estrado. «El sueño evoluciona, Elías. El ópalo no solo proyecta, completa la acción que tu mente reprimió». Elías entendió el terror. El cine ópalo no solo grababa sueños, los terminaba por él, forzándolo a confrontar las decisiones que nunca se atrevió a tomar en la vida real. Estaba creando un archivo de culpa en su subconsciente. Intentó huir. Se levantó y corrió hacia la salida, pero la puerta estaba sellada. El zumbido del decodificador onírico era ahora un dolor punzante en sus sienes. El maestro Iris lo ignoró, fascinado por la pantalla. La película cambió de nuevo.
ahora proyectaba un sueño que Elías no recordaba. Una escena de su infancia, sentado en una mesa, con un informe escolar. En el sueño, Elías había copiado el informe. En la proyección del ópalo, el Elías niño se levantó, rompió el informe y le gritó a su maestro. Con cada escena completada, Elías sentía que un fragmento de su realidad se desdibujaba. Los límites entre la vigilia y el sueño se volvían borrosos. El maestro Iris, al ver el pánico de Elías, se acercó a su butaca. El arte del ópalo es purificar el alma, Elías. Te mostramos tus verdaderos deseos, tu verdadera culpa. Y con cada proyección, la verdad se solidifica. ¿Y qué pasa cuando el archivo de sueños se agota?, preguntó Elías con voz temblorosa. El maestro Iris acarició la butaca de terciopelo. Cuando el archivo de tu subconsciente se agota, solo queda una cosa para proyectar: la vigilia. Elías miró la pantalla, que ahora mostraba un sueño de una escena que había ocurrido hace solo 3 días. Él, firmando un contrato de préstamo hipotecario. En la proyección, el Elías onírico rompió el contrato y huyó a una isla tropical, dejando atrás todas sus responsabilidades. Al ver la escena, Elías sintió una extraña paz, un alivio inmenso, pero al mismo tiempo sintió como el peso del préstamo hipotecario desaparecía de su memoria. El ópalo había robado la responsabilidad de su realidad. Elías comprendió el verdadero peligro. La gente venía al ópalo, no para ver sus sueños, sino para reescribir su vida, para deshacer las cargas de la realidad a través de la finalización de los sueños, pero al hacerlo, se vaciaban de contenido real. Elías tenía que romper el ciclo. Tenía que introducir un sueño que no pudiera ser completado por la máquina. Se concentró, obligándose a recordar un sueño de pura abstracción, de caos y sin narrativa. Un sueño que tuvo una vez sobre geometría imposible y colores que no existen. El zumbido del decodificador onírico se intensificó. El aparato vibró violentamente. En la pantalla apareció el nuevo sueño de Elías, una esfera de colores imposibles, girando sobre un cubo de 9 dimensiones. El maestro Iris gritó, retrocediendo. No, la no narrativa, es el colapso. El decodificador, incapaz de encontrar una acción o una conclusión para la geometría abstracta, comenzó a sobrecargarse. La luz violeta se hizo blanca, cegadora. Las paredes de la sala comenzaron a moverse, a temblar, como si la realidad estuviera siendo sacudida por la lógica rota del sueño. Elías, usando el dolor del ruido como distracción, corrió hacia el estrado. Agarró el decodificador onírico y lo estampó contra el suelo. El artefacto se hizo pedazos. El cine entero se quedó en silencio, una oscuridad absoluta y fría. Elías se quedó en la negrura, esperando la represalia. De repente, la luz regresó. Pero no la luz del cine. La luz de un nuevo amanecer, entrando por una puerta de salida que ahora estaba abierta. Elías salió corriendo a la calle Vesperia. La niebla se había disipado. El cine ópalo no era una fachada de ladrillo negro. Era un edificio en ruinas, consumido por las enredaderas y el olvido. Elías había escapado, había regresado a la realidad, o eso creía. Llegó a su casa, entró, y en el salón, sobre la mesa, encontró el contrato de préstamo hipotecario que el sueño había roto. El contrato estaba allí, pero ahora, en lugar de su firma, había un dibujo infantil de un laberinto de cristal. Elías miró el contrato. Luego, miró el espejo. Su rostro estaba demacrado,
pero sus ojos estaban claros y en el reflejo, detrás de él, vio a alguien. No el maestro Iris, sino un niño pequeño, con un frac de terciopelo verde oscuro. El niño sonrió, y en su mano sostenía un trozo de cobre y cristal roto, los restos del decodificador onírico. «Gracias, Elías», susurró el niño, con la voz grave del maestro Iris. El ópalo no está en la calle Vesperia. El ópalo es el archivador de almas que ya están vacías. Y ahora, tu laberinto, es mi turno de verlo. Elías se dio cuenta de que no había destruido el cine. Había proyectado al maestro Iris, revirtiendo su edad al destruir la máquina. Y al hacerlo, se había convertido en el nuevo objeto de estudio. Su alma era ahora la nueva filmografía del ópalo. Y en el contrato, la fecha de la firma del laberinto era hace 3 días. Elías había estado en el ópalo antes de firmar. Su realidad siempre había sido una película que estaba viendo. Y ahora, el niño tenía el control de su guión. Si te gustó este relato, suscríbete al canal. Cada día desenterramos un miedo nuevo. No querrás perdértelo.